Virgen y Madre María, tú que movida por el Espíritu, acogiste al Verbo de la vida en la profundidad de tu humilde fe, totalmente entregada al Eterno. Ayúdanos a decir nuestro sí ante la urgencia más imperiosa que nunca de hacer resonar la buena noticia de Jesús. Tú, llena de la presencia de Cristo, llevaste la alegría a Juan el Bautista, haciéndolo exultar en el seno de su madre. Tú, estremecida de gozo, cantaste las maravillas del Señor. Tú, que estuviste plantada ante la cruz con una fe inquebrantable y recibiste el alegre consuelo de la resurrección, recogiste a los discípulos en la espera del Espíritu para que naciera la iglesia evangelizadora. Consíguenos ahora un nuevo ardor de resucitados, para llevar a todos el evangelio de la vida que vence a la muerte. Danos la santa audacia de buscar nuevos caminos para que llegue a todos el don de la belleza que no se apaga. Tú, Virgen de la escucha y la contemplación, Madre del amor, esposa de las bodas eternas, intercede por la Iglesia, de la cual eres el ícono purísimo, para que ella nunca se encierre ni se detenga en su pasión por instaurar el reino. Estrella de la nueva evangelización, ayúdanos a resplandecer en el testimonio de la comunión, del servicio y de la fe ardiente y generosa, de la justicia y el amor a los pobres, para que la alegría del Evangelio llegue hasta los confines de la tierra y ninguna periferia se prive de su luz. Madre del Evangelio viviente, manantial de alegría para los pequeños, ruega por nosotros. Amén. Aleluya. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, estamos en la etapa de la iluminación. Ayer hemos recibido la iluminación de Monseñor Raúl sobre lo que sería la base teológica, la iluminación teológica de la misión que brota de la Santísima Trinidad y que abre nuestros corazones a la dimensión de toda la creación. Y nos corresponde ahora, en este día, cumplir con los objetivos siguientes: el profundizar en los desafíos pastorales. Ya salieron varios ayer en el momento del intercambio. Examinar la formación misionera en los seminarios, en las casas de religiosos y religiosas y en los centros de formación pastoral de laicos. Y avanzaremos sobre el intercambiar experiencias sobre los elementos más significativos de la vivencia misionera en las iglesias de la región. A la mañana tendremos dos exposiciones. Primero, el padre César Augusto Ruiz, de México, le agradecemos que esté con nosotros, y él nos iluminará sobre los rostros que interpelan a la misión continental permanente, es decir, los rostros de los pobres y los no creyentes. Vamos a modificar un poco el horario, terminará a las 10:30 la exposición, tendremos 15 minutos de intercambio, acortamos la pausa la vamos a hacer de 15 minutos no más, para poder después también participar en la ponencia sobre cooperación misionera entre diócesis, el padre Guillermo Morales de México. Tenemos que tratar de terminar al mediodía, a las 12, para poder ir al volcán. En vez de comenzar a las 3 de la tarde, lo haremos a las 4:30, calculando que nos demoraremos un poco allá, y a la tarde avisamos cuál va a ser la modificación para que podamos cumplir con los objetivos y escuchar a quienes están propuestos, que toca la tarde. Bueno, padre, lo escuchamos. Muy buenos días, hermanos. Hoy quiero prestarle los lentes a Monseñor Juan Espinosa, los lentes que nos decía con los que tenemos que ver a los pobres desde América Latina y Centroamérica. El Papa Francisco, cuando inició su pontificado, dijo: quiero una iglesia pobre para los pobres. Y en esa ocasión me tocó estar en la ciudad de Roma por los estudios en Urbaniana,
Y sucedió una situación que para nosotros no teníamos los lentes para poder ver a los pobres. Muere un indigente en el área de la universidad y se entera el Papa Francisco y les dice al cardenal Filone y al rector Alberto Trevisol que se encargaran para hacerle todos los actos fúnebres a ese hermano y que incluso se le hiciera el novenario. Y envió que tenemos que adoptar a un pobre y tenemos que aprender a verlo con ojos de fe y con ojos de misericordia, porque es ahí donde Dios nos interpela, es ahí donde Dios nos habla. Y precisamente para eso necesitamos los ojos, los lentes, para poder ver. Y a partir de ahí dice, adopten a un pobre. Y recuerdo que cada vez que bajaba del autobús en la Urbaniana, estaba Mariano. Antes de que sucediera eso, 3, 4 meses, a veces vemos a los indigentes y nos molesta. Internamente sentimos que nos va a pedir algo. Entonces dice, aprendan a mirar a los ojos y mírenlos a los ojos. Entonces a partir de ahí fue que empecé a interactuar con él, a platicar con él, con Mariano. Y después de él, Mariano todos los días tenía una manzana, dice, azúcar tengo, algunas cosas de harina, eso no lo recibía. Pero por lo regular pedía insulina porque tenía azúcar. Cuando estaban muy fuertes los fríos, de ahí donde en la Urbaniana ya ve que en esa parte del cerrito pega muy fuerte el aire, ahí estaba cobijado y el sol siempre se protegía, pero siempre Mariano ahí estaba. Cuando Mariano desapareció, lo extrañamos, porque ya había habido una interacción y un encariñamiento. Y él siempre decía, prega per me, la misma frase del Papa Francisco. Ahora, América Latina y el Caribe, Centroamérica y México aquí reunido, es un continente rico en diversidad cultural, religiosa, donde la iglesia tiene un papel importante en la vida de todos sus habitantes. En esta intervención analizaremos las situaciones que generan pobreza. Trataremos de desarrollar las situaciones de los pobres desde la visión del documento de Aparecida y el magisterio de Papa Francisco. Y aquí cada uno que vaya viendo su región, la situación donde se encuentra, porque muchas veces nosotros como pastores podemos pasar indiferentes ante estas situaciones, o cerramos los ojos o no lo queremos ver. Precisamente al analizar estas situaciones que generan pobreza, tienen que interpelarnos. La invitación que hace Papa Francisco en la bula Misericordia Vultus nos impulsa a realizar la experiencia de abrir el corazón a cuantos viven en las más contradictorias periferias existenciales. Y aquí podemos hablar de las obras de misericordia que el año pasado estuvimos siempre celebrando y haciendo hincapié, las obras corporales y las obras espirituales. Y que desde ahí no nada más porque ya se terminó el año de la misericordia tenemos que olvidarlas, al contrario. Ahora tenemos que saber descubrir lo que nos dejó. Papa Francisco hace resonar esta frase, cómo quisiera una iglesia pobre y para los pobres. Empezaremos a reflexionar sobre el rostro concreto de los pobres en la iglesia y en la sociedad. Y todos aquellos factores que han orillado a muchos a dejar de creer. Porque muchas veces nosotros somos teoría y otros llevan la práctica. Hablamos y a veces no actuamos. Nos preguntaremos, ¿cómo hacer que nuestra iglesia
ofrezca esperanzas para que el mundo tenga vida. La iglesia ha fijado ya la mirada hacia los pobres de una manera más abierta. Desde siempre ha tomado esta postura, pero ha sido más sobresaliente con las palabras y los gestos que Papa Francisco ha tenido con la parte débil de la humanidad. La mirada de la iglesia sobre los pobres es una mirada de fe, es una mirada compasiva como la del buen samaritano. Y hablando del buen samaritano, recuerdo en la parroquia en Roma, no me había tocado experimentar un gesto que tuvo don Ruggiero, el párroco de la parroquia donde llegaba. En Navidad y en la resurrección, él invitaba a los más pobres a convivir con él. Él les cocinaba. Una mesa de este tamaño, primero eran 4. En la Navidad dice, mi familia son ellos. Y él les cocinaba. Y a mí me tocaba lavar los platos. Dice, tú no te metas porque no sabes cocina italiana, me decía. Pero el gesto, y empezamos a platicar, y me llamó la atención porque había un señor de silla de ruedas, pero no se veía pobre. Y yo le pregunté por qué estaba ahí, y me dice, en este año perdí a mi esposa y me siento solo. Y don Ruggiero dice, ha tenido la gentileza de invitarme hoy, porque si no, lo iba a pasar solo. Ese gesto de buen pastor, que muchas veces pasa tan desapercibido para nosotros, es lo que nos hace falta, esa sensibilidad. Ciertamente es diferente las dimensiones que tenemos allá, que es una grey muy pequeña, a las grandes dimensiones que tenemos nosotros. No hay auténtica solidaridad ni un verdadero compartir con ellos sin la amistad. El volver hacia los pobres es ver el rostro de personas concretas, hijas e hijos de Dios, como nos los ha presentado la Conferencia de Medellín en 1968. Cristo nuestro Salvador no solo amó a los pobres, sino que siendo de condición divina se anonadó, se hizo semejante a nosotros menos en el pecado. Siendo Dios, se hizo hombre, siendo rico, se hizo pobre. Por lo tanto, la iglesia tiene el reto de hacerle frente a los desafíos de nuestros días. Aún así, no nos cansemos de decir que tiene que tomar conciencia de que es uno de los más grandes desafíos para su misión evangelizadora. La doctrina social de la iglesia les devuelve el rostro de la esperanza en medio de las situaciones más difíciles. Pero, por ejemplo, en México tenemos la pastoral social, en algunos lugares, en algunas regiones, pero nada más de asistencialismo. Falta una verdadera promoción de la presencia con los pobres, de hacer algo por ellos. La opción por los pobres debe conducirnos a la amistad con ellos, y la promoción humana nos llevará y ayudará a entrelazar lazos muy fuertes, pues si salimos de nosotros mismos, hallamos la pobreza. Muchos pobres necesitan una verdadera promoción y desarrollo que los lleve a un encuentro consigo mismos y con Dios, pues cuando el pobre es promovido es cuando se experimenta amado y estimado como de alto valor. Esto marca la diferencia de un auténtico valor, de devolver a los pobres su dignidad, pues la ideología social y marxista lo que hace es utilizar a los pobres al servicio de intereses personales o políticos. Otra dificultad de nosotros los cristianos es la mundanidad espiritual. Esto el Papa Francisco, siendo cardenal Bergoglio allá en Argentina, veía la importancia de que muchas veces caemos en el materialismo.
tanto el pastor nada más está viendo las obras materiales y las obras que tiene que construir, pero muchas veces cae en la mundanidad espiritual, una apariencia como maquillaje. La importancia que le damos a las cosas mundanas, una espiritualidad tan materializada que impide ver a Cristo. Debemos tener en cuenta que el rostro de los pobres hay que contemplarlo en su intimidad y no solo en sus necesidades. ¿Qué podemos hacer como iglesia para buscar caminos que contrarresten estas situaciones de pobreza y marginación a nivel continental? Tenemos que preguntarnos qué podemos hacer para encontrar o buscar estos caminos que contrarresten estas situaciones de pobreza y de marginación. Es muy importante tener en cuenta que la peor discriminación que sufren los pobres es la falta de atención espiritual y una atención integral. Atención que poco se ha abordado. Los rostros están hambrientos de amor y es el amor el que da nombre a las personas. El amor quita el anonimato, devuelve la dignidad. El rostro de una iglesia pobre para los pobres va contra esta mentalidad, una mentalidad de indiferencia, ajena al amor y al servicio a los más necesitados. Dentro de todo esto se mueven diversos intereses e ideologías que manipulan el papel central de Dios en nuestras vidas y van poniendo al hombre al centro, un antropocentrismo. Al hombre al centro de todo lo que existe y Dios en sus vidas va siendo relativo. Y aquí es donde tenemos que aprender o dejarnos mirar con la ternura de un Dios, nosotros como iglesia. La iglesia necesita creatividad para encontrar modelos pastorales e iniciativas eclesiales para hacer frente a estas necesidades de pobreza material, cultural y espiritual. Ahora, un acercamiento a los no creyentes. Cuando hablamos de no creyentes, tenemos que partir un poquito más, ver a muchos hermanos nuestros que dentro de nuestra iglesia han sido rechazados, han sido marginados o han sido olvidados. Y aquí entra en juego la secularización. Muchos encontraron en las ideas de la secularización la clave para imprimir al mundo su impulso autónomo y a la iglesia la posibilidad de que vuelva a la sencillez de sus orígenes. Esta ideología va construyendo una conciencia laxa que es aceptada de buena manera por la gran mayoría de las personas. Surge la idea de que el Dios que está con nosotros es el Dios que nos abandona. La secularización se degeneró en secularismo, el cual va haciendo que este mundo se vaya olvidando y no necesite a Dios. Y donde no está Dios, todo está permitido. Esta crisis trae como consecuencia la muerte y la desintegración de las sociedades, de tal manera que se les roba a los pobres la esperanza y la vida. Las crisis que estamos viviendo es de orden cultural y antropológica. El hombre está en crisis, una crisis que no da tregua y que la última pieza por poner para que el hombre se proclame plenamente autónomo es el distanciamiento de Dios, el alejamiento de Dios. El hombre de hoy ha perdido la capacidad de escuchar
e interpretar. Estamos en la era del ruido, tanto interior como exterior. Incluso platicando con el rector del seminario de allá de mi diócesis, decía, cuando nosotros éramos seminaristas, se nos pedía guardar silencio y a las 10 de la noche teníamos que estar todos bien encerrados en nuestras habitaciones, y ya platicando con Dios, dice. Ahora, dice, no se les tiene que pedir a los muchachos, ahora queremos que salgan, dice, porque incluso ni salen ni a cenar, dice, y ahí están metidos, dice. Es el ruido interior. ¿Y qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que ven? El hombre de hoy ha perdido la capacidad de escuchar y de interpretar. Precisamente hemos perdido esta sensibilidad. Estamos en la era del ruido, en la era tanto interior como exterior. Es la era de la mala interpretación en la que las redes sociales juegan un papel preponderante, pues ahí es donde más se comunica la sociedad. Y aunque América Latina y el Caribe se sitúe en vías de desarrollo, todo lo que compete a la tecnología ya nos ha rebasado de una manera relevante. Incluso en las comunidades indígenas, afortunadamente ya tienen los medios para comunicarse. E incluso de touch, dice. Yo no quiero precisamente de eso. Dentro de la secularización, también nos topamos con el relativismo, que va encaminando a las personas para ya no creer en Dios. Ha dejado de ser percibido y experimentado como un absoluto. Esto ha provocado que el hombre de hoy pueda poner en discusión elementos fundamentales de la experiencia humana que hasta ahora habían sido intocables. Los matrimonios igualitarios, la unión homosexual, el sentido de la generación, el aborto ya es permitido. En la secundaria, allá en mi país, a los niños de secundaria o adolescentes ya se les da los condones y las pastillas del día siguiente y ya se les enseña qué es lo que tienen que hacer. Se ha perdido precisamente el sentido de la generación y de la muerte con la eutanasia. La persona pasa a ser a segundo plano. El capitalismo y la cultura del descarte. Hasta el surgimiento de la era capitalista, el mundo era relativamente estático. Ante el valor humano, el progreso económico se ha impuesto sobre la dignidad de la persona y va creando un sincretismo reflejado en la religión cristiana. La modernidad anuncia un mundo nuevo que será la salvación de la humanidad. Una salvación que la iglesia no pudo plasmar, pero que la modernidad promete llevarla a cabo. El compromiso de la iglesia latinoamericana va más allá de la comodidad eclesiástica. Pues ayer Monseñor Raúl nos hacía pues hincapié de una iglesia autorreferencial, no un eclesiocentrismo, sino aquí es donde tenemos que aprender desde la Missio Dei, desde la Trinidad, el Padre que crea, el Hijo que redime y el Espíritu Santo que impulsa para no caer precisamente en este eclesiocentrismo que muchas veces nosotros estamos en esa comodidad eclesiástica y que el Papa hay una clave que presenta Aparecida, pero viene de Puebla, cuando dice que hay unos aspectos claves, fundamentales, que son la comunión y la participación. Donde los pobres no participan en un proceso, se vuelve asistencialismo. Si hay participación de las personas
que están involucradas en estos sectores de pobreza, de marginación, la gente va cambiando, la gente se va transformando, y si hay solidaridad y comunión. Uno de los aspectos a veces más complicados es identificar como el mundo de los pobres, porque uno fácilmente lo puede identificar con los indigentes, con las personas que piden limón en las calles, y resulta que hay mafias organizadas de personas pidiendo limón en las calles, pero son mafias organizadas, ellos tienen que cumplir una meta, tienen que conseguir tanto dinero en el día para poder entregarle a la persona que los ha mandado a pedir limosna ahí en esos sitios. Entonces, con frecuencia uno siente como piedad de las personas que piden en las calles, pero es muy difícil saber uno si realmente esa persona está en una situación de pobreza. Hay una parroquia en Bogotá que organizó con todas las personas que pedían cerca de un santuario, pedían cerca en el santuario cantidad de pobres, y entonces les organizó una especie de cooperativa, los preparó, les dio dinero como para el sustento diario durante el curso de preparación, organizaron la cooperativa, hicieron un acuerdo con unos hospitales para lavar las sábanas y para elaborar cantidad de prendas para los hospitales, está todo organizado, y cuando iba a comenzar la cooperativa no llegaron, y cuando volvieron a pedir limosna allá, y dijeron, es que aquí nos va mejor, pidiendo aquí que los que nos van a pagar allá en la cooperativa. Entonces es muy difícil esa parte de poder uno captar realmente ese mundo de los pobres. Y ahí es cuando se necesita como un trabajo. El Papa Benedicto XVI tenía una frase que es contundente, ¿no? Cuando decía el Papa que la caridad sin la verdad, ¿no? Cuando no hay una verdad, es ciega. Pero la verdad sin la caridad es estéril. Y eso es cierto. Cuando uno hace una obra social sin conocer la verdad de la realidad social y económica y que se está viviendo en la región, uno está dando ciegamente. Usted da, pero da con una ceguera impresionante. Pero lo otro también es cierto, la verdad sin la caridad es estéril. Hay cosas que uno detecta que hay una situación de pobreza real. Entonces aquí tenemos que colaborar. Pero resulta que no hay voluntad, no hay amor, no hay generosidad. Entonces se vuelve estéril, el hacer diagnóstico de la realidad se vuelve estéril. Yo creo que ese es un campo muy interesante de poder uno seguir explorando en esta conferencia que nos ha dado el Padre César con tanta sabiduría. Desde el tiempo que intento seguir a Jesús, más o menos desde los 14 años, tengo 55, comprendí que, y lo ratifico ahora, que lo que más le cuesta a la gente es entender que la pastoral social es la vivencia de su fe en la fraternidad, que la Caritas solo es un signo de lo que debería de hacerse, de lo que cada uno debería de hacer, ¿verdad? Entonces, más por cuestiones ideológicas, los que hemos vivido en los países en América, que hemos vivido procesos de guerras internas por cuestiones ideológicas, hicieron ver que la pastoral social es comunismo. Entonces, son conflictos muy fuertes y muy profundos. Pero hasta que no comprendamos que la pastoral social es la vivencia de la fe en fraternidad, que es parte del triple ministerio que recibimos en el bautismo, va a ser imposible. Va a ser imposible. Recuerdo las palabras de un hombre muy sabio, con el que yo estuve en una parroquia por mucho tiempo. Me decía,
él nos decía los pobres y no los empobrecidos. Los empobrecidos creen que tienen derecho a mentir para conseguir el pan. Pero nosotros tenemos derecho a defendernos con la verdad y buscar la verdad. Y esto es un hecho muy fuerte, ¿no? ¿Verdad? A nosotros nos pasa allá en Santiago de María con una persona que ya los padres intentaron ayudarle, pero ella siempre llega a esa misma conclusión: me va mejor estando aquí.